Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. Amén. Gloria a Dios, mis amados. ¿Cómo estamos? Amén. Bendecidos y en victoria. Bueno, siempre es un honor, un privilegio el poder estar una noche más, un miércoles más, disfrutando, primero que nada, de la presencia de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuántos están disfrutando de la presencia de Dios? ¿Verdad? De su amor, de su misericordia, de poder adorarle, rendirle culto, es maravilloso. Y sobre todo el gozo que hay en esto, ¿no? Una comunidad de creyentes, de hermanos, donde reina el amor. Amén. Donde reina el amor. Bien, mis amados. Qué bueno es poder aprender juntos del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué cualidad estamos considerando? La mansedumbre. Ya es la penúltima, ¿no es cierto?, de las cualidades del fruto del Espíritu Santo. Y hoy vamos a considerar el tema humildad desinteresada. Y antes de comenzar, vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Gracias por traernos a este lugar, poder disfrutar de tu presencia es lo mejor que nos puede pasar en cada uno de nuestros días, Señor. Y gracias porque en este momento, Señor, no importa el paro, no importa las dificultades, no importa la situación en el trabajo, no importa la situación económica, lo único que importa es que tú y yo estamos juntos, Señor, disfrutando de este momento, aprendiendo del mejor de los maestros y desarrollando, Señor, tú en nosotros tu fruto. Gracias, Espíritu Santo, por el enorme privilegio de estar aquí en este lugar, en esta noche. Te entregamos el control, mi Dios, y una vez más te rogamos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. En el nombre de Cristo Jesús, como siempre, toda la gloria, el imperio, la alabanza y el honor sea solamente para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, humildad desinteresada. El primer día que consideramos la mansedumbre, hablábamos de el sacrificio de la sumisión. El primer día estudiamos la sumisión como fundamento de la praotes, ¿verdad? Praotes en griego significa mansedumbre. Dado que mansedumbre significa dejar de luchar con Dios, es necesario que tengamos un espíritu sumiso a su voluntad para nuestras vidas. Pero sin otro aspecto de la cualidad del fruto del Espíritu, no podríamos someternos a Dios y a las autoridades terrenales que Él pone sobre nosotros. Este aspecto de la praotes es la humildad, que es la segunda característica, el segundo aspecto que vamos a considerar de la mansedumbre. La primera fue la sumisión, ¿verdad? Recuerda, praotes, docilidad, fragilidad, ser débil en relación a Dios y a todo lo que Él demanda para nuestra vida, sus planes, sus anhelos, sus deseos. Y también significaba ira contra el pecado. Entonces, es el primer aspecto de la mansedumbre, la sumisión. Y hoy vamos a considerar un segundo aspecto acerca de la mansedumbre, que es la humildad. A través del estudio de hoy buscaremos comprender uno de los más importantes mandatos de Dios. A continuación, lea cada pasaje, marque cada uno de ellos después de leerlo y escriba el resultado que da la humildad en cada caso. Vamos a leer cada pasaje, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. No, te dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál es el resultado de la humildad en 2 de Crónicas 7:14? Dios oye nuestras oraciones, hay perdón y hay sanidad. Dios oye, Dios perdona y Dios sana. Segunda de Crónicas 34:27. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. ¿Cuál es el resultado en este caso de la humildad? Nuevamente es que Dios oye nuestro clamor. ¿Cuántos quieren que Dios oiga sus oraciones? Bueno, es necesario mantener un corazón contrito y humillado. Santiago capítulo 4, verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Resultado de la humildad en este caso es la exaltación de parte de Dios, que va muy unido también con lo que dice 1 de Pedro capítulo 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, si se dan cuenta, tanto en las dos citas de Crónicas, dice que si nos humillamos delante de Dios, Él nos oye. Y en las dos citas del Nuevo Testamento, en Santiago y en 1 de Pedro, dice que si nos humillamos delante de Dios, Él nos exalta. Entonces son las respuestas a considerar en esos pasajes. Ahora, mis amados, la lista podría continuar. Estoy seguro que usted ha notado el mandato incluido en cada versículo. Humillaos. Todos podemos pensar en momentos en que Dios nos ha hecho sentir humildes, pero Él exige que nosotros nos humillemos a nosotros mismos. Hay situaciones en las que Dios mismo nos hace humildes, ¿verdad? Forja nuestro carácter. Sin embargo, Él espera que nosotros mismos tengamos la decisión propia, ¿verdad?, de humillarnos. En esta serie de estudios hemos observado el alto precio de la soberbia. Ninguno de nosotros desea ser arrogante o lleno de soberbia. Pero, ¿cómo podemos estimular la humildad en nosotros mismos? Entonces, no queremos ser soberbios, ¿verdad? Queremos ser personas humildes. Tenemos el mandato de Dios. Dios nos dice, humillaos delante de mí, yo voy a escuchar sus peticiones, voy a perdonar sus pecados, voy a sanar su tierra. Humíllense delante de mí y yo los voy a exaltar. Mantengan una actitud humilde. Entonces tenemos el mandato de Dios, queremos disfrutar de sus promesas, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo estimular en mí una actitud humilde? Y vamos a responder esa pregunta primero definiendo qué es la humildad. La palabra griega que con frecuencia se traduce como humildad es tapeinos. Es una palabra que significa modestia para con uno mismo. Tapeinos, modestia para con uno mismo y piedad para con Dios. Es lo que significa tapeinos, que en griego es humildad. Modestia para con uno mismo y piedad para con Dios. Comprende la idea, tapeinos, humildad, comprende la idea de llegar a una estimación correcta de nosotros mismos. Se produce al vaciarnos de nuestro yo. Los que tienen verdadera humildad, que en griego sería tapeino frosune, son los que practican una confesión comprendiendo su indignidad para recibir la gracia de Dios. Cuando repasamos en detalle estas definiciones, descubrimos que la humildad es la correcta estimación de nosotros mismos
que resulta de una correcta estimación de nuestro Dios. Entonces, en definidas cuentas, la humildad es eso, una correcta estimación de nosotros mismos. Va muy relacionado a lo que decía Pablo, ¿verdad? Decía, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. Eso es humildad, ¿verdad? Muchas veces se piensa que humildad es poco y más echarse tierra, ¿verdad? Insultarse, decir, no, yo soy una porquería, yo soy esto, lo otro, no, yo soy muy poco. No, eso no es humildad, ¿verdad? Eso es, no sé, baja autoestima tal vez. Pero la humildad, el concepto de humildad es eso, lo que dice ahí, el tapeino de Dios, ¿verdad? Es una correcta estimación de uno mismo, y esta correcta estimación, es decir, cómo yo sé lo que valgo, cómo yo sé cuál es la correcta estimación que debo tener. Pablo me dice, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. Eso es humildad, no tener mayor concepto del que debo tener. Pero ahora, ¿cómo sé cuál es el concepto que debo tener? Bueno, el tapeinos, la humildad de Dios dice que es la correcta estimación de uno mismo que surge de tener una correcta estimación de Dios. Es decir, y lo vamos a ver más adelante, en el grado en que yo voy conociendo a Dios, entonces voy conociendo también mi valor. Y entonces eso me va a ayudar a ser modesto conmigo mismo y a tener esa actitud piadosa, esa devoción a Dios, ¿verdad? Piedad en griego, una vida piadosa es una vida de devoción a Dios. Entonces, esa es la mansedumbre, esa es la humildad. ¿Me explico, no? Es tener modestia, tener la correcta estimación de uno mismo que surge de tener una correcta estimación de Dios. Y vamos a hablar de esto un poco más adelante. Ahora, la Biblia nos habla de un hombre que conocía la clave de la humildad, llena del Espíritu, y practicó el arte de humillarse durante toda su vida terrenal. Su nombre, Juan el Bautista. Y si usted puede leer el pasaje, ¿verdad? Por cuestión tiempo, no vamos a leer todo el pasaje, porque vamos a tener que leer más versículos más adelante. Pero usted puede leer la vida de Juan en Juan capítulo 1, verso del 6 al 35. Nos vamos a centrar en unos pocos versículos que hablan precisamente de la humildad que tenía Juan. Por ejemplo, el versículo 20 de Juan capítulo 1. ¿Qué fue lo que Juan confesó y no negó, sino confesó? Cuando le están preguntando a Juan el Bautista, le dicen, tú eres el Cristo, el Mesías, el que iba a venir. Y dice que Juan confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Pudo haber dicho, y mira, no sé, yo creo que sí. Mira, tú ves cómo Dios me está usando. Los hechos hablan por sí mismos. Juzga tú, ¿verdad? Pero no, él confesó, dijo, no, ni me confundas, ¿verdad? No soy digno, incluso más adelante va a decir, yo no soy digno ni siquiera de atarle las sandalias. Humildad. Juan el Bautista, pese a lo mucho que Dios lo estaba usando, él mantenía una actitud humilde. Mateo capítulo 11, verso 11, ¿qué opinaba Jesús sobre Juan el Bautista? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. O sea, en otras palabras, Juan el Bautista tenía de qué sacar pecho, por así decirlo. Entonces, por un lado, la gente le pregunta a Juan el Bautista, oye, ¿tú eres el Cristo? No, yo no soy el Cristo. No solo eso, sino que él prepara el camino de Jesús. Incluso él llega a decir, ¿sabes qué? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Cuán necesario sería, verdad, que haya ministerios como el de Juan el Bautista? Que preparen el camino a quizás otros ministros, que Dios tiene quizás otros planes, y que tengan ese concepto de decir, ¿sabes qué? No hay una competencia aquí de quién es más usado por Dios. No, porque al final estamos del mismo equipo. Y Dios se glorifica con todos. Pero quizás mi ministerio llega hasta cierto nivel y veo que hay otra persona que quizás Dios lo quiere llevar más allá para alcanzar a más gente. Bueno, pues gloria a Dios, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, en mi ministerio voy a honrar eso. Y si es necesario que yo mengüe para darle lugar a esa otra persona, pues que así sea. Al final,
la gloria es para Dios. Y qué bueno que pueda glorificar a Dios también en esa actitud. Eso es humildad, por ejemplo. Y Juan el Bautista sabía de eso. Y decía, cuando ya venía Jesús, decía, ¿sabes qué? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y decía además, yo no soy digno siquiera de atarle las sandalias. La humildad de Juan el Bautista, y miren, una persona humilde y Dios termina exaltándolo. Jesús mismo, el Mesías, el Cristo, diciendo de Él, ¿sabes qué? Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y termina diciendo, ¿verdad? Pero el menor en el reino de los cielos, mayor es que Él. Ahora leamos además Lucas capítulo 1, verso 15 al 17. La profecía que le dice el ángel a Elizabeth sobre Juan el Bautista. Es interesante, ¿eh? Note lo que dice. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será, miren esto es magnífico. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido que estar buscando, ¿verdad?, la llenura del Espíritu Santo? Y estar ahí orando, quizás ayunando. Bueno, Juan el Bautista, desde el vientre de su madre, ¡pum!, lleno del Espíritu Santo. Verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mis amados, si alguien tenía de qué jactarse, era Juan el Bautista. Sin embargo, hasta lo último supo mantener una actitud humilde. Pese a todo esto, pese a que Jesucristo mismo diga de Él que no había nadie mayor de los nacidos de mujer, pese a la profecía del ángel diciendo que Él iba a ser grande, que Él iba a ser lleno del Espíritu Santo incluso desde el vientre y todo lo que iba a hacer, pese a todo eso, miren lo que Juan el Bautista dice en Juan capítulo 3, verso 30. Ahí está. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Lo que decíamos recientemente. Amados, Juan el Bautista poseía lo que bien puede ser una humildad sin paralelo. Muchos factores cruciales avivaron la llama de la humildad en este hombre único. El primer factor, no pasemos por alto las significativas palabras del ángel Gabriel en Lucas capítulo 1, verso 15. Juan estuvo lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. ¿Qué impacto tendría esa llenura del Espíritu en la perspectiva de Juan sobre Dios y sobre sí mismo? Amados, el resultado sobrenatural de ser lleno del Espíritu Santo naturalmente incluye la humildad, un elemento abundante en la cualidad de la mansedumbre. Y tiene sentido, si la mansedumbre es cualidad del fruto del Espíritu Santo, entonces una persona llena del Espíritu Santo tiene este fruto y parte de las cualidades de ese fruto es la humildad. Y Juan el Bautista tenía esa humildad porque era una persona llena del Espíritu Santo. Y ese es el primer factor a la respuesta de cómo llegar a ser personas humildes. Primer factor, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Es necesario. La humildad proviene de ser llenos del Espíritu Santo. Cuanto más se entregaba Juan, más el Espíritu Santo se derramaba en su interior. Entonces, ¿cuál es el primer factor para llegar a ser personas humildes? Ser llenos del Espíritu Santo. Segundo factor. Un segundo factor que estimuló la humildad en la vida de Juan el Bautista lo encontramos en Lucas capítulo 1, verso 39 al 45. Vamos a leer Lucas capítulo 1, verso 39 al 45. En aquellos días
levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura, este es Juan el Bautista, ¿verdad? La criatura saltó en su vientre y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. El segundo factor que avivó la llama de la humildad de Juan fue la humildad de su madre. Y en respuesta a la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo llamó Elisabet al bebé que estaba en el vientre de María? En el verso 43 está: la madre de mi Señor. Entonces, esa es otra de las razones por la que Juan tenía esta actitud humilde. No solo que era lleno del Espíritu Santo, sino que incluso había aprendido la humildad de su propia madre. Elisabet ve a María. María le saluda y tan solo al llegar el saludo a sus oídos dice que Juan el Bautista salta en el vientre. Y en ese mismo momento fue llena del Espíritu Santo Elisabet. Y Elisabet reconoce, ¿verdad? No dijo: ah, mira, también estás embarazada. Sí, yo también. A mí también se me concede un hijo, ¿verdad? No se puso ahí, digamos, a ver. Y bueno, mi hijo quizás, ¿sabes la profecía que le dieron a mi hijo? El ángel dijo que sí, que iba a ser grande y todo lo que iba a ser. No se puso a debatir con María. Ni bien vio a María y dijo: bendita sea la madre de mi Señor. Humildad. Elisabet era una mujer humilde delante de Dios y delante de los demás. Desde su nacimiento, Juan había observado un ejemplo de humildad. Ese es el segundo factor. Juan había observado un ejemplo de humildad. Tercer factor para llegar a ser personas humildes. El tercer factor que influyó fueron las enseñanzas que había recibido. Elisabet sabía que Jesús era el Cristo niño, era su Señor, así que ella le enseñó a su hijo a conocer a Jesús como quien realmente Él era. Veamos si podemos aplicar estos principios para ayudarnos a ser humildes. Entonces, mis amados, en resumidas cuentas, 3 factores que nos ayudan a ser humildes. Y usted lo tiene ahí resumido, ¿no? ¿Cómo Juan llegó a ser humilde? Primero, estaba lleno del Espíritu Santo. Segundo, aprendió la humildad por medio del ejemplo. Y tercero, honró a Cristo. Supo reconocer a Cristo como quien era, el Mesías. Cuando lo ven, no lo dice: ah, mira, el primo. Primo, sí, es mi primo. No. Lo ve y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual yo no soy digno siquiera de atarle las sandalias. Supo reconocer y honrar a Dios. Ahora, ¿de dónde Juan el Bautista o cómo nosotros podemos llegar a reconocer a Cristo de esa manera? En el caso de Juan el Bautista es porque él sabía las profecías, sabía lo que el ángel le había dicho. Entonces sabía que Jesucristo, ¿verdad? Juan el Bautista, Dios le había dicho: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y quedarse ahí, ese es el Cristo. Entonces, cuando Juan el Bautista, que sabía, que tenía ese conocimiento previo, ve a Jesús y ve al Espíritu Santo descender como paloma y que permanece, no se va, sino que permanece en la vida de Jesús, entonces él reconoce: este es el Cristo, este es el Mesías, este no es solamente mi primo, este no es solamente un carpintero, este es el Hijo de Dios. ¿Cómo nosotros podemos llegar a reconocer quién es verdaderamente Cristo? Hay que conocer lo que se dice de Él. Hay que conocer su palabra. Aquí se habla de Dios.
Entonces, queremos llegar a conocer quién es Cristo realmente, para poder tener una actitud humilde delante de Él, para poder honrarlo como se debe, es necesario conocerlo, tener comunión con Dios. Y volvemos al principio. Mientras yo más conozco a Dios, mientras yo más descubro su esencia, quién es Él realmente, no solamente lo que me dijo un predicador, no solamente lo que escuché un domingo, un miércoles en el estudio bíblico, no solamente lo que leí una vez, mientras yo más conozco por mi propia cuenta quién es Dios realmente en intimidad y Él me muestra, Él me revela quién es, entonces más yo me voy conociendo a mí mismo y voy a poder tener la estimación correcta para no ser una persona soberbia, sino saber cuál es el valor que tengo en Dios y no pasar esos límites. Y eso es lo que pasó con Juan el Bautista. Sabía quién era Dios, lo honró como Dios y en esa humildad sabía el lugar que le correspondía. No un momento, Dios me está usando, todo bien, la gente viene al desierto viene la gente a escucharme y a ser bautizada. Pero reconozco cuáles son mis límites, hasta dónde tengo que llegar, sé la estimación que tengo en Dios. Y hasta aquí, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Me explico, no? Entonces son los 3 factores que nos ayudan a ser humildes. Ser llenos del Espíritu Santo, aprender la humildad por medio del ejemplo y honrar a Cristo como quien Él es. Y para esto es necesario conocerlo realmente. Juan no tuvo ni una sola oportunidad de ser humilde que nosotros no tengamos, ¿verdad? Algunos de ustedes van a decir, bueno, pero el tipo fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre, así cualquiera. Bueno, mis amados, pues a través de estas pautas vamos a ver cómo llegar a ser humildes o lo que podemos hacer para seguir estos 3 factores. Primero, podemos orar continuamente para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Es necesario orar, mis amados, es necesario estar en la búsqueda. Podemos seguir el ejemplo de hombres y mujeres de la Biblia y rodearnos de quienes son llenos del Espíritu. Otra cosa que podemos hacer, podemos dejar de tener comunión con personas soberbias y arrogantes. Y es necesario esto, mis amados. Juan el Bautista, uno de los factores que ayudó a su humildad es que seguía el ejemplo de su madre. Mis amados, dime con quién andas. Está bien orar por ser llenos del Espíritu Santo, pero juntémonos con personas que tengan el mismo anhelo de ser llenos del Espíritu Santo, ser personas humildes, de querer ser más como Cristo. Si nosotros empezamos a cambiar quizás nuestras amistades, nuestros círculos por personas que tienen el mismo anhelo, la misma pasión de ser más como Cristo, de ser llenos del Espíritu Santo, entonces, mis amados, como familia, como grupo, eso tiene un impacto que hace que el poder de Dios obre. Donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Y evitemos también las personas soberbias, arrogantes. Está bien, no discriminamos a nadie, pero yo quiero juntarme con personas que me ayuden a ser más como Cristo. ¿Me explico, no? Entonces de eso se trata. Otra cosa que podemos hacer es, podemos orar por un continuo convencimiento de pecado y por tener el espíritu propenso al arrepentimiento que Juan tenía. Y por último, podemos conocer continuamente quién es Cristo en la palabra de Dios. Amados, la humildad es uno de los resultados de estar en estrecha relación con Dios. Una palabra hebrea que muchas veces se traduce como humilde en el Antiguo Testamento es cana. El hebreo que se traduce como humildad, cana, significa doblar las rodillas. La humildad no significa considerarse inferior
u odiarse uno mismo. Por otro lado, la falsa humildad no es más que una forma de soberbia. Y de esto habla Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 18 y verso 23. Es interesante lo que plantea Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 18 y verso 23. Dice, Pablo hablando a la iglesia de los Colosenses, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está hablando a la iglesia de los Colosenses y dice, ¿saben qué? Sabemos que hay personas que primero les está prohibiendo ciertas libertades. No quieren que coman carne, que ustedes no pueden comer ciertas cosas porque es pecado. Sabemos que hay ciertas personas que están aparentando una falsa piedad entre ustedes. Entonces dice, ¿saben qué? Todo eso que ellos les están diciendo que sí, que tienen que hacer esto, que no tienen que hacer lo otro, que sigan mi ejemplo, que hagan como yo, todo esto, dice Pablo, sirven para tener una reputación nada más de sabiduría o de humildad. Es simplemente una reputación de que, sí, yo soy humilde, una falsa apariencia de piedad. Pero nada de esto sirve contra los deseos de la carne. Es decir, es algo vano, es algo efímero. La falsa humildad es también una muestra de soberbia, ¿verdad? Y entonces yo me jacto de ser humilde, ¿verdad? Para que la gente vea en mí una reputación de una persona mansa, de una persona, digamos, más espiritual, de una persona que no quiere tener problemas con nadie, pero en realidad es simplemente soberbia. ¿Me explico, no? ¿Sí me estoy haciendo entender, mis amados? Entonces es lo que plantea Pablo en Colosenses capítulo 2. La falsa humildad, mis amados, como decía Pablo, no hace nada más que extraviar a otros y quitarnos la oportunidad de recibir genuinas recompensas. La verdadera humildad nace de unas rodillas dobladas. El encuentro de los sabios con el niño Cristo produjo humildad en ellos. ¿Cómo demostraron ellos humildad? Mateo capítulo 2, verso 11, los Reyes Magos, dice, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, ¿y qué hicieron? Y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cana, ¿verdad? Humildad en el Antiguo Testamento es cana, doblar las rodillas. Y es el efecto que Cristo produjo en los Reyes Magos. Así que usted puede preguntarse, mis amados, ¿cómo podemos volvernos humildes? Busque a Dios y lo hallará. Busque a Dios y lo hallará. Hállelo y se encontrará a usted mismo arrodillado delante de Él y no podrá resistirse a entregarle todos sus tesoros. Y reitero una vez más, esta es la mejor manera de poder llegar a ser humildes, buscar a Dios. Porque si yo quiero conocer el valor que tengo, cuál es el concepto que debo tener de mí, la única persona que puede decirme quién soy realmente, el valor que tengo, hasta dónde puedo llegar, cuáles son mis límites, es mi Creador. Entonces, si yo busco a Dios, y por eso es que Dios siempre dice, humíllense delante de mí, porque delante de Dios, mis amados, no hay quien pueda permanecer en pie. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con Dios, ¿verdad? Muchas veces quizás cuando estamos con nuestros hermanos aquí en la iglesia, podemos llegar a pensar, no, es que, y quizás a alguno le ha pasado, creo que quizás a todos nos ha pasado, que podemos llegar a pensar, no es por jactarme, pero la verdad es que lo veo a mi hermano y no sé si ora o lee la Biblia. Yo sí oro, yo leo la Biblia y no es por jactarme, pero creo que soy más espiritual que él. Y quizás en algún momento se nos cruzan esos pensamientos o decimos, uy, este tipo anda en nada.
no adora, no canta, mira, está todo frío, quieto. Pero cuando buscamos a Dios y estamos delante de su presencia, entonces nos damos cuenta de quiénes somos realmente. Y delante de su santidad, nuestra inmundicia sale a la luz. Y no nos queda otra que arrodillarnos, postrarnos y decir: Señor, ten piedad de mí. Perdóname. Y ahí viene el genuino arrepentimiento. Cuando yo comprendo esto, cuando esto ocurre en mi vida, que surge de la búsqueda, de la comunión con Dios, cuando yo tengo tal grado de comunión, de intimidad con Dios, que su luz muestra en mí la oscuridad y entonces puedo arrepentirme y Él me perdona de mis pecados, entonces puedo tener el concepto que Dios tiene de mí. Un hijo de Dios, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, y tengo la estimación correcta. De eso se trata la humildad. La mejor manera para alcanzarla es tener la búsqueda con Dios. En Él reconocer toda la inmundicia que he venido haciendo, poder ponerla delante de Él y entonces Él me perdona y me da la estimación correcta. ¿Se entiende, mis amados? No puedo describirle con cuánta fuerza siento algunas veces la necesidad de asumir una postura literal de humildad delante de Dios en oración. Hemos hablado de tener la actitud de corazón adecuada, pero algunas veces el corazón es movido a una mayor humildad, cuando literalmente nos ponemos de rodillas y nos humillamos delante de Dios. Amados, la postura física puede tener un gran impacto en la estatura espiritual. Entonces, mucho hemos hablado, y lo hablamos un domingo, por ejemplo, de tener la actitud correcta del corazón. ¿Recuerdan? Un corazón contrito y humillado. No sé cuántos recuerdan el mensaje. Hablábamos de la adúltera y está tremendo, mis amados. Esto está, ¿verdad? Recorderis. Hay una pastillita que... Pero hablábamos, ¿verdad?, de los tres tipos de corazón. El corazón contrito y humillado para tener el perdón de Dios, el corazón de amor de Cristo y el corazón soberbio de los fariseos. Entonces, mucho hemos hablado de la actitud del corazón, una actitud interna. Pero a veces esa actitud del corazón, que no quiere decir que no esté ahí. A ver, está ahí, pero a veces no es suficiente. A veces esa actitud interior es tan fuerte que necesita evidenciarse. Y en lo exterior, la única manera en la que puede evidenciarse es delante de la presencia de Dios, caer de rodillas. ¿Le ha pasado, mis amados? Entonces, la postura física puede tener un gran impacto en la estatura espiritual. Algunas veces, la parte más difícil no es humillarnos delante de Dios, porque sabemos que Él es más grande que nosotros. ¿A alguien se le hace difícil humillarse delante de Dios? Bueno, puede ser que quizás alguno que no quiera reconocer su falta o su pecado se le dificulte en su relación con Dios. Pero por lo general, delante de Dios, de alguna manera se puede decir que es sencillo. Es decir, Dios es el creador de todo el universo, por supuesto que soy inferior a Él. ¿Cómo no voy a estar delante de Él de rodillas? Entonces muchas veces no es tan difícil humillarse delante de Dios. Lo que sí es difícil es humillarnos delante de los demás. Ahí sí se complica la cosa. Una cosa, claro, delante de Dios, Señor, lo que tú quieras. Pero delante de los demás, ¿tú cómo me vas a decir eso a mí? ¿Tú? ¿A mí? ¿Tú? Y nos cuesta. ¿Qué se nos ordena hacer en Filipenses capítulo 2, verso 3? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué se nos ordena hacer en Filipenses 2:3? Estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Está fácil esto, ¿no? ¿Cómo
¿cómo podemos comenzar verdaderamente a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos? Busque varias formas concretas en que podemos provocar actitudes correctas hacia los demás en nosotros mismos. Y esto es una buena tarea para ustedes, que lo mediten en casa. Pensar, si algo se pueden llevar de tarea a la casa esta noche es pensar y meditar. ¿De qué manera puedo estimar a los demás como superiores a mí mismo? Por ejemplo, ¿verdad? Le ayudo con unas cuantas. Por ejemplo, cuando yo me veo tentado quizás a juzgar o a criticar a alguien, en lugar de ver la paja que él tiene en su ojo, veo la viga que tengo en el mío. ¿Me explico, no? Entonces, estimo a los demás como superiores a mí mismo. Ahora, esto no quiere decir que yo voy a dejar pisotearme por los demás, ¿verdad? No. Recordemos, la mansedumbre, ¿qué es? Fragilidad, docilidad, debilidad, sí, pero ¿en relación a quién? A Dios. La mansedumbre también implica ira y enojo, ¿lo recuerda? ¿Contra qué cosa? Contra el pecado. Entonces, por un lado, la mansedumbre tiene dos partes. Una es la debilidad, sí, pero otra es la fuerza de Dios para luchar contra el pecado. Entonces, por un lado, soy débil en relación a Dios y a todo lo que Él quiere hacer con mi vida. Señor, haz lo que tú quieras. Pero por otro lado, Él me da la fortaleza, la mansedumbre para luchar contra el pecado. Y tenemos a un Jesús que airado, ¿verdad? Echó a los mercaderes del templo con látigo. Pregunta, ¿dejó Jesús de ser manso? No. La mansedumbre nos da la fortaleza, la autoridad de parte de Dios para poder luchar contra el pecado. Ahora, note lo que digo. Es importante, y aquí me voy a tener un ratito, ¿verdad? Es importante explicar esto. Porque mucha gente va a decir, va a estar en el límite de la debilidad o en el límite del enojo. Y uno va a decir, ay, es que debo ser manso, y entonces las autoridades quieren aprobar sus leyes, no, yo no puedo decir nada porque hay que ser manso, ¿verdad? Y Dios puso las autoridades, y bueno, Él sabrá lo que hace. En extremo débil. Eso no es ser manso, eso es ser menso. ¿Verdad? La mansedumbre, amados, grábenselo, es debilidad en relación a Dios, a sus mandatos, todo lo que Él quiera con mi vida, todo lo que Él mande para mi vida, sus planes, sus anhelos, yo digo sí, gloria a Dios, amén. Pero en relación al pecado, y miren, cuando yo tengo esta actitud de búsqueda con Dios, de decirle sí y amén a todo lo que Él quiera, de Él va a provenir la fortaleza, el poder y la autoridad para yo poder hacerle frente a esta generación perversa. Así funciona la mansedumbre. Entonces no voy a ser débil ante esta generación perversa, tampoco es que me voy a levantar en armas y voy a ir y voy a decir, no, que ustedes son todos unos, no, ¿verdad? Pero cuando yo estoy en ese ejercicio de ser manso con Cristo, con Dios, Él me va a dar la capacidad, de Él viene la fortaleza, de Él viene el poder y Él es quien me da la autoridad y las estrategias para hacerle frente al pecado en esta generación. ¿Se entendió, mis amados? Seamos mansos, entonces, en este mundo. Otro ejemplo, ¿verdad? Y lo decíamos, de cómo estimar a otros como superiores a nosotros mismos, es que cuando estamos en la relación correcta con Dios, nuestros pecados parecerán vigas y los de los demás motas de polvo. Podemos confiar en Dios que así será. ¿Se da cuenta de la importancia que tiene para nosotros el ser llenos del Espíritu Santo? Él es la clave de la vida cristiana victoriosa. Gracias al Espíritu Santo podemos saber cuánto valemos en Dios y cuál es la estima que debemos tener con los demás, como superiores a nosotros mismos. Y amados, ya para terminar, en este mundo distorsionado, muchas veces se utiliza el atropello, el autoritarismo, el abuso y el pasar por encima de los demás como una muestra de superioridad y grandeza. Son muchos los que se alzan hundiendo a los demás para probar su valor y lo único que hacen es evidenciar sus inseguridades, sus complejos y su personalidad inferior.
Pero entre nosotros, amados, entre nosotros no tiene que ser así. Amados, seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu, que en el conocimiento de Dios están seguros de su valor como hijos de Dios y estiman a los demás como superiores a sí mismos. Será difícil, nos llamarán débiles, nos llamarán simples, nos llamarán pequeños e inferiores, pero tenemos su promesa. Cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Con gusto prefiero ser pequeño para este mundo y ser un gigante en la eternidad. Por tanto, no desmayemos. Cualquiera que se humilla delante de Dios será exaltado en gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas, mi Dios, lo importante que es la mansedumbre. No solamente nos das la destreza, la agilidad, la capacidad, el poder, los dones. No solamente nos alzas a veces en lo más alto, no solamente que nos tienes en tan alta estima, sino que también nos recuerdas a mantener la actitud correcta. Sí, gracias a ti somos hijos tuyos, naturaleza divina corriendo por nuestras venas, real sacerdocio, linaje escogido, todo lo que nos has hecho, Señor, de la inmundicia nos sacaste y nos llevaste a lo más alto junto contigo, sentado en los tronos celestiales juntamente con Cristo, como dice tu palabra. Pero nos dices también, hay que ser mansos, hay que ser humildes. Y el secreto de la humildad, Señor, se encuentra en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a ser llenos del Espíritu Santo, a buscar cada día más la llenura de tu Santo Espíritu. Todos los días, Señor, que sea prioridad en nosotros. Que no solamente quede en un papel, que no solamente quede en unas notas. Que en nosotros haya el sentir, Señor, quiero ser más como tú. Espíritu Santo, lléname cada día más. Derrama más de ti, de tu unción, de tu carácter. Cambia, Señor, lo que está mal en mí. Muéstrame en qué debo mejorar y ayúdame, dame la fortaleza. Ayúdanos, Señor, a ser personas mansas y humildes, porque es necesario, hoy más que nunca, en un mundo egoísta, en un mundo soberbio, en un mundo, Señor, que tiene como doctrina que cada persona debe luchar por sus sueños, no importa si aplasta a los demás. Ayúdanos a hacer el cambio, a mostrar la diferencia, como Jesús en su tiempo. No se juntó con los soberbios, no se juntó con los fariseos, no se juntó con los falsamente humildes y piadosos, sino que mostró la humildad, la mansedumbre de Dios, teniendo la actitud correcta con el Padre y la actitud correcta con los demás. Ayúdanos, Señor, a buscarte de tal manera que podamos reconocer el valor que tú nos has dado y la estimación que debemos tener con los demás como superiores a nosotros mismos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre...